Muy buenos días para todos y para todas. Agradecemos a todos los asistentes el día de hoy por haberse conectado al noveno Congreso de Derechos Humanos y al primer Congreso Andino de Derechos Humanos. El día de hoy el moderador soy yo, soy Santiago Vallejos Mendoza, soy colombiano, soy de la Universidad La Gran Colombia de la ciudad de Bogotá, capital de Colombia. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar el derecho a una vida libre de violencia, donde tenemos a 4 ponentes que nos van a exponer sus puntos de vista acerca de todas estas circunstancias relacionadas con los derechos humanos, donde iniciaremos con Victoria Solís. Ella es egresada de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es integrante también del Círculo de Estudios Feministas de la misma casa de estudios, con experiencia laboral en el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, en la línea de defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la igualdad de género. Entonces, recordándoles a todos los participantes también y a las ponentes que cuentan con un tiempo de 20 minutos y 7 minutos para dar respuesta a las preguntas que los participantes tengan, recordándoles también a los participantes que las respuestas se darán al finalizar la ponencia de cada una de ellas. Entonces puedes continuar, Victoria. Buenos días a todos y a todas. Primeramente, muchas gracias a PRODE por la oportunidad de organizar este congreso muy importante para los tiempos que estamos viviendo. Yo voy a compartir con ustedes una exposición relativa a los embarazos forzados en niñas durante el tiempo de pandemia acá en Perú y cómo esta realidad, esta forma de violencia tan grave que son los embarazos forzados, han generado el incumplimiento de la debida diligencia reforzada, que es un estándar de derechos humanos muy importante que el Perú ha tenido la obligación de garantizar para poder asegurar la protección de las niñas en esta emergencia sanitaria, y no ha sido así. Entonces voy a exponer con ustedes algunos argumentos, algunas evidencias que hemos ido recogiendo durante este tiempo de confinamiento y durante este tiempo de estado de emergencia. Pero previamente a ello, no quería iniciar mi exposición sin decir que el momento que estamos viviendo actualmente en el país con esta crisis política tan grave no es un tema ajeno a lo que estamos hablando ahora, que son los derechos de las mujeres. Porque si algo nos ha enseñado la historia es que aquello que es malo para nuestra democracia es malo para los derechos de las mujeres. Es algo que hemos visto no solamente en el Perú, sino en diversos países de América Latina, y lamentablemente está comprobado que en lo que es la materia de los derechos sexuales y reproductivos, cuando hay crisis política, tiende a tener un impacto grave y diferenciado en la salud sexual y reproductiva de las mujeres y en su derecho a vivir libre de violencia. Y el contexto que estamos viviendo actualmente, lamentablemente, va a detener una iniciativa que el Poder Ejecutivo había anunciado hasta hace unos días, ¿no? Que era presentar un proyecto de ley al Congreso para promover el debate del aborto por violación sexual en nuestro país. Como nosotros y nosotras sabemos, lamentablemente en el Perú tenemos una de las legislaciones más restrictivas sobre lo que es el aborto a nivel de la región de América Latina y el Caribe. Solamente es legal en casos de aborto terapéutico, pero ni siquiera se aplica correctamente. Entonces, habíamos tenido hasta hace unos días la posibilidad de debatir en el Congreso por esta iniciativa, por este proyecto de ley que iba a presentar el Ejecutivo, lo que es la despenalización del aborto por violación. Pero eso se ha detenido lamentablemente por esta crisis política. Ahora se anuncia un nuevo titular en el Ministerio de Justicia, que ciertamente no es pues muy seguro que pueda estar de acuerdo con esta agenda de derechos humanos, que dicho sea de paso, el Estado no la está promoviendo por iniciativa propia, sino que es una demanda que durante mucho tiempo las organizaciones feministas, defensoras de los derechos humanos hemos exigido, ¿no? Que avancemos en despenalizar el aborto por violación, como ha sido recomendado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por el Comité contra la Tortura,
y más específicamente por el Comité CEDAW, ¿no? Contra todas las formas de discriminación hacia la mujer, en el caso LC contra Perú, que allá por el 2009 nos declaró responsable por vulnerar los derechos humanos de una niña de 13 años a la que no se le permitió abortar eh, por la vía del aborto terapéutico, pero que eso también visibilizó la necesidad de que en nuestro país se despenalizara el aborto por violación. Esa fue una recomendación del comité, de diversos comités de derechos humanos, pero hasta el día de hoy nuestro país no avanza en ello. Dicho eso, mi exposición se va a centrar en dos puntos básicos. El primero es explicar cómo la pandemia ha generado impactos diferenciados en los derechos humanos de las niñas. Hay que partir de una premisa. Esta situación de estado de emergencia y las débiles respuestas que ha dado nuestro Estado, el Estado peruano frente a ella, han generado vulneraciones de derechos humanos para todos y todas. Y han habido poblaciones especialmente vulnerables, como los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, pero dentro de estas poblaciones que han estado más vulnerables a la pandemia, está por supuesto las niñas, ¿no? Que como vamos a ver, han estado previo a la pandemia sometidas a una situación de violencia generalizada y la pandemia no ha hecho más que agudizar esa realidad. Por otra parte, la exposición también lo que vamos a hacer es comentar cómo el Estado peruano ha incumplido sus obligaciones de debida diligencia reforzada para proteger a las niñas de los embarazos forzados durante el estado de emergencia. Bien, primero vamos a partir por algo conceptual. ¿Qué es un embarazo forzado? Un embarazo infantil forzado. Yo acá tomo el término propuesto por CLADEN Perú. CLADEN Perú o CLADEN es una red latinoamericana de organizaciones feministas. Desde hace más de 10 años están proponiendo que usemos la categoría para referirnos al embarazo por violación, no como embarazo no deseado, sino como embarazo forzado, entendiendo que estos embarazos se producen en niñas menores de 14 años, que sin haberlo buscado o deseado, el Estado les niega, dificulta, demora o obstaculiza la interrupción del embarazo. Las causas de este embarazo forzado son generalmente la violencia sexual, nos propone el CLADEN, ejercida, como sabemos, generalmente por integrantes de la familia o del entorno más cercano de la víctima, ¿no? Ahora, hay que decir algo, para la legislación peruana, toda relación sexual con niña menor de 14 años es producto de una violencia sexual. Las niñas menores de 14 años no tienen derecho todavía reconocido a la libertad, al consentimiento sexual, sino lo que se les protege es la indemnidad sexual. Ergo, todo embarazo en niña menor de 14 años no debería ser naturalizado por la sociedad, mucho menos por el Estado. Automáticamente tiene que entenderse que son embarazos producto de la violencia sexual que el Estado no pudo prevenir. Y antes de la pandemia, esta ya era una realidad visible. En el 2018, por ejemplo, se habían reportado 1.417 partos en niñas, en el 2019, 1.303 partos en niñas menores de 14 años, y en lo que va de octubre del 2020 se van reportando 903 partos en niñas menores de 14 años. Hay que decir que estas cifras son relativas porque lamentablemente en el Perú, a diferencia de lo que sucede en el embarazo adolescente, es decir, en el embarazo a partir de los 15 años hacia adelante, hacia los 19 años, en nuestro país no tenemos un registro propiamente dicho. El Instituto Nacional de Estadística e Informática, a través de la ENDES, no recopila datos sobre los embarazos en mujeres menores de 14 años, y eso deja que haya una cifra oculta e invisible con respecto a la prevalencia de los embarazos forzados en niñas en nuestro país. Bien, volviendo al tema de la obligación de debida diligencia reforzada, ¿qué es la debida diligencia reforzada? Así de manera muy simple. Es un estándar de derechos humanos presente en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del cual nosotros formamos parte. Según este estándar, y esto se dijo así en el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado, por este principio de debida diligencia, se exige hacer todos los esfuerzos posibles para cumplir sus obligaciones internacionales en materia de prevención, sanción y erradicación. Y en el caso González y otros versus México, el famoso caso Campo Algodonero, se señaló
que este principio de debida diligencia reforzada, que aplica para todos los casos en general, en los casos de las mujeres, cuando hay un contexto de discriminación generalizada de violencia y estereotipos de género, discriminación, el Estado tiene un deber de debida diligencia reforzada. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que desplegar ya no solamente sus mayores esfuerzos, sino que tiene que hacer el doble o el triple para poder garantizar sus obligaciones en materia de derechos humanos y la protección de los derechos humanos de las mujeres. Y en el caso de las niñas, en la Convención Americana de Derechos Humanos, encontramos también que son sujetos de especial protección, titulares de derechos a los que los estados, ¿no? Que han suscrito la Convención Americana tienen el deber de poder salvaguardar de forma especial y de forma reforzada sus derechos humanos. Ese es el estándar de debida diligencia reforzada, que el Estado despliegue todos los esfuerzos en materia de prevención, investigación y sanción de las formas de violencia que atacan a las mujeres en contextos de violencia generalizada y discriminación, como claramente es lo que ha sucedido en nuestro país antes de la pandemia y mucho más agudo en estos tiempos de emergencia sanitaria. Dicho esto, yo voy a mencionar algunos argumentos muy puntuales de por qué considero que el Estado peruano ha vulnerado este principio de debida diligencia reforzada. Primero vamos a ver en las obligaciones de prevención, ¿no? Que el Estado peruano ha tenido que garantizar y que no lo ha hecho de manera adecuada. Primero que nada, como sabemos, el embarazo forzado en niñas, como he mencionado, tiene su núcleo, su raíz originaria en lo que es la violencia sexual. La violencia sexual que ya cifras del Ministerio Público nos decía que al día en nuestro país, en el 2018 y en el 2019, al día se reportaban 70 denuncias por violación y el 80% aproximadamente eran en contra de niñas y adolescentes. En ese sentido, para poder prevenir los embarazos forzados, el Estado ha tenido que prevenir definitivamente el origen de este problema, que es la violencia sexual, ¿no? Un embarazo forzado no se origina de la nada, sino que hay un antecedente previo de violencia sexual que el Estado ha tenido que prevenir adecuadamente. Ahora, cuando hablamos de prevención, ciertamente hemos tenido una falencia por parte de nuestro Estado, de nuestros poderes públicos, porque la educación sexual integral, que es una política que está reconocida en el país desde el 2006 a través de los lineamientos para una educación sexual integral, y luego en el 2016 con el Currículo Nacional de Educación Básica, eran obligaciones que el Estado ya tenía para implementar. Pero sabemos que en los últimos años, debido al contexto de grupos conservadores, como Con mis hijos no te metas, que han obstaculizado que la educación sexual integral se pueda implementar, hemos visto muchos retos y muchos desafíos para hacerlo. Vivimos en un estado conservador. Y lamentablemente, durante la pandemia, no se ha implementado la educación sexual integral, a pesar de que el año pasado ya la Corte Suprema ha ratificado su constitucionalidad, ha dicho que es un asunto importante, que el Estado tiene la obligación de poder garantizar. La pandemia lo que nos ha visibilizado es que en general en el derecho a la educación, los niños y las niñas han visto afectado este derecho fundamental, no solamente en materia, por supuesto, de educación sexual integral, sino en general. Sabemos que la educación remota, ¿no? Virtual, que el Estado ha estado promoviendo por la plataforma Aprendo en Casa, no ha sido lo suficientemente democrática o inclusiva. ¿Por qué? Porque hay zonas del Perú que ni siquiera tienen internet, que ni siquiera cuentan con radio o con mecanismos para poder garantizar un acceso, ¿no? Y todo eso, incluso para los niños y niñas de las zonas urbanas, ha sido muy difícil poder acceder a contenidos de calidad sobre educación sexual integral. De hecho, yo aquí despliego un dato, ¿no? Colectivos como Vayamos, que es un colectivo adolescente, y el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, haciendo seguimiento a los contenidos de la plataforma Aprendo en Casa, que sabemos que es la estrategia que el Ministerio de Educación implementó durante la pandemia para poder dar continuidad a la educación de forma remota. En sus contenidos no ha estado muy claro y muy consolidada los contenidos de educación sexual integral. No hemos tenido temáticas, no hemos tenido una pedagogía, ¿no? Que pudiera implementar los lineamientos, el Currículo Nacional de Educación Básica.
Entonces ahí tenemos un gran problema porque teniendo a las niñas en su casa, confinadas, muchas veces con los agresores, porque sabemos que los agresores viven en los principales entornos donde las niñas viven, ¿no? Conviven con ellas en sus casas, en sus vecindarios, era importante poder implementar la educación sexual integral porque, ojo, la educación sexual integral, como siempre hemos dicho, es una herramienta no solamente para poder generar nuevas subjetividades, nuevas masculinidades, nuevas formas de construir el ser mujer, el ser hombres, ¿no? En toda nuestra diversidad, sino que además es una herramienta para que las niñas puedan conocer su cuerpo, puedan conocer sus derechos y puedan identificar a tiempo situaciones de violencia que puedan estar viviendo en casa y puedan denunciarlas a tiempo, ¿no? Pero lamentablemente no se ha implementado, como he dicho, la educación sexual integral, y eso forma parte pues del incumplimiento a los deberes de prevención que el Estado ha tenido que implementar. Por otra parte, hay que decir que en materia de prevención, otro punto flojo y que ha generado una vulneración es que no hemos tenido una campaña comunicacional masiva contra la violencia sexual y a favor de la salud sexual y reproductiva y el derecho a una vida libre de violencia a favor de las mujeres, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha emitido algunas cartillas, ¿no? A través de su plataforma web, por ahí se han hecho algunos comunicados, algunos entrevistas en prensa, ¿no? Por parte del ministerio u otros sectores del Estado, pero en realidad los mensajes que han dado a la población sobre la prevención de la violencia y la denuncia de la violencia han sido bastante, por decirlo menos, bastante débiles, ¿no? Bastante, digamos, insuficientes para el nivel de emergencia que estábamos viviendo. Entonces ahí hemos tenido un problema porque no ha habido una campaña comunicacional masiva. En general no hemos tenido una campaña comunicacional ni siquiera para poder enfrentar adecuadamente el COVID, pero en materia de violencia y en materia de salud sexual y reproductiva, no hemos tenido tampoco esa campaña comunicacional, ¿no? ¿Y eso qué ha generado? Ha generado desinformación, ha generado mujeres y niñas en casa no sabiendo si pueden acudir a una comisaría a denunciar a su agresor. Ha habido también mucho miedo por parte de las víctimas y el único recurso, y ahí hay que poner un énfasis de crítica que el Estado estuvo promoviendo para generar denuncias, fue la línea 100 del Ministerio de la Mujer, ¿no? Que es una línea por la cual telefónicamente las mujeres podían llamar, recibir asesoría. Ese fue, digamos, una bandera del Estado, un servicio bandera que el Estado promovió durante la pandemia. Pero lamentablemente la línea 100 es un servicio que todavía tiene que ser fortalecido, es un servicio insuficiente. De hecho, revisando la estadística del Ministerio de la Mujer, podemos ver que el 50% de llamadas de la línea 100 provienen de Lima, en Loreto el 1%, en Pasco menos del 1%. Entonces estamos hablando de mujeres que además de no tener una campaña comunicacional clara, mensajes claros sobre cómo prevenir y denunciar violencia, también tenían un servicio que no estaba funcionando adecuadamente. Claro, Victoria. luego a finales de abril se emitió el decreto legislativo 1470 que ya habilitó mayores canales de denuncia como correos electrónicos, como WhatsApp del Ministerio Público y del Poder Judicial para que las mujeres puedan denunciar de esa manera, pero sigue siendo insuficiente y hasta el día de hoy no vemos una campaña comunicacional, ojo, con enfoque de género, pero también con enfoque de niñez, porque acá hay que tener cuenta que las niñas son sujetos de derecho autónomos y que el Estado tiene que tener mensajes dirigidos directamente hacia ellas. No ha sido esta la ocasión, ni siquiera el presidente Vizcarra en sus mensajes a la nación que hacía regularmente generaba pues una apertura sostenida del Ministerio de la Mujer o el Ministerio de Justicia para que informaran sobre la problemática de violencia, como fue una exigencia de muchas organizaciones. En algún momento al presidente se le preguntó por los embarazos forzados y el acceso al aborto terapéutico y simplemente se quedó en silencio y no hubo una respuesta clara. Entonces, a nivel de comunicación hemos fallado, no hemos comunicado adecuadamente cómo prevenir violencia, cómo denunciar violencia y cómo hacer frente a un embarazo forzado. Victoria, Por te otra quedan dos parte, minutos. discúlpame, por otra parte, también a nivel de prevención hemos fallado en la garantía de la distribución y el abastecimiento de la anticoncepción oral de emergencia.
La anticoncepción oral de emergencia, la pastilla del día siguiente, es justamente un método para poder prevenir embarazos forzados, ¿no? Embarazos por violación, forma parte del llamado kit de emergencia que en el marco de la ley 30364 a todas víctimas de violencia se le tiene que facilitar. Pero diversos seguimientos de medios de prensa y de organizaciones de derechos humanos han visto o ya han corroborado que la pastilla del día siguiente no se ha garantizado, no se ha distribuido en todos los hospitales y eso ha generado problemas. Ahora, para yo terminar mi exposición, quiero hacer mención muy brevemente en qué hemos fallado en materia de atención y de protección. El Estado no solamente ha fallado en sus obligaciones de prevención, también en sus obligaciones de atención y de protección de las niñas frente a los embarazos forzados. Lamentablemente, un error, y hay que decirlo así con todas sus letras, un error que el Estado tuvo al inicio de la pandemia fue suspender en la práctica el primer nivel de atención de salud. Las postas, los centros de salud, ¿no? Digamos, esos centros que están mucho más cerca a la población y al cual, según las estadísticas, el 70% de la población acude cuando sufre algún tipo de molestia o daño en su salud. El Estado peruano, siguiendo un poco las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, lo que hizo fue, digamos, capitalizar la atención en los hospitales, ¿no? Frente a la respuesta del COVID. Y se dejó abandonado el primer nivel de atención, no funcionó para todos los casos, solamente para emergencia. ¿Y esto cómo repercute en los embarazos forzados? Que del seguimiento de casos que hemos hecho sobre los embarazos en niñas, se puede constatar que la forma en la que estos se descubren es a raíz de que sus Victoria, madres o un familiar, no sé si me tiempo, puede dar, Victoria. Te doy 2 minutos más para que termines la gracias. idea Sí, y terminas, ¿listo? gracias. Sí, muy puntualmente. En los casos que hemos seguido, hemos visto que los embarazos forzados en niñas se descubren cuando las madres ven que ellas empiezan a tener cambios en su cuerpo, en su salud, mareos, desmayos. Entonces, generalmente las llevan a una posta de salud y es en la posta donde se descubren estos embarazos por violación. Y ahí es donde tendría que iniciar la ruta de atención para que estas niñas puedan acceder, por ejemplo, al aborto terapéutico, que es un aborto, como hemos dicho, legal en casos en los que la salud y la vida de una mujer y mucho más de una niña estén en riesgo, ¿no? Pero lamentablemente al suspender el primer nivel de atención hubo una repercusión para todas las personas, pero un impacto diferenciado en las niñas. Y estos embarazos forzados no se han podido descubrir o detectar a tiempo, y ahí hemos tenido un gran problema. Ahora, también hay que mencionar que el acceso al aborto terapéutico ha estado súper desfortalecido durante este estado de emergencia. Según Pronsex, hemos bajado en más de 70% la implementación del aborto terapéutico en nuestro país, que de por sí ya era bastante insuficiente. Yo recuerdo que en el Centro de la Mujer Peruana, en un acceso a la información pública del año 2016, se nos informó que 311 mujeres habían accedido al aborto terapéutico ese año. Imagínense ustedes, de las 15.000 peruanas aproximadamente que habitamos en el Perú, de aquellas que tienen edad reproductiva, ¿no? Que pueden haber sufrido violencia, solamente 311 fueron las que accedieron al aborto terapéutico y menos de 20 eran niñas y adolescentes. Entonces ahí tenemos un problema porque el aborto terapéutico durante este estado de emergencia no se ha garantizado tampoco, no hemos tenido directivas claras y a pesar de que hemos tenido normas previas a la pandemia, como por ejemplo el protocolo de centros de emergencia mujer con los centros de salud, no se ha podido implementar adecuadamente porque, como digo, el primer nivel de atención no funcionó adecuadamente, donde es la primera ruta donde las niñas llegan, y por otra parte los centros de emergencia mujer ni Tiempo, siquiera Victoria. funcionaron adecuadamente porque estuvieron cerrados mucho tiempo durante la pandemia. Bueno, gracias y espero quizás complementar alguna información en la rueda de preguntas. Eh, Perfecto. Pues yo quisiera hacerte un comentario y es que me parece bastante interesante que hayas traído una temática acerca del embarazo forzado, porque pienso que es una forma de ilustrar cómo se cosifica a la mujer, ¿no? Como un objeto para embarazar. Entonces, yo creo que no es un debate que se traiga mucho sobre la mesa, sin embargo, en este momento lo has traído a colación y me parece bastante interesante. Y quería comentarte también que en Colombia existen 3 causales para interrumpir el embarazo, es como la Corte Constitucional en nuestro país lo ha llamado, y es bajo 3 circunstancias particulares: cuando existe peligro en la salud física o mental de la mujer, cuando existe
grave posibilidad de malformación del feto o haga inviable su vida una vez esté fuera de la mujer o por circunstancias de violación, como lo traes a colación en este momento. Entonces, me parece que en estas circunstancias están un poco complementadas las legislaciones tanto en Perú como en Colombia. Y quisiera preguntarte, para que seas muy puntual, por favor, ¿bajo qué circunstancias en Perú está aprobado el aborto en tu país? Y por otro lado, Pilar Montalvo nos dice por YouTube que existe un caso en que Perú ya fue condenado ante una corte internacional por una circunstancia parecida. Entonces quisiera que nos ilustre sobre esas dos circunstancias. Muy puntual, por favor. Muchas gracias, Santiago, por la pregunta. En el Perú, la única forma de aborto legal es el aborto terapéutico, que se aplica cuando la salud y la vida de la mujer está en riesgo. Nosotras, las feministas, siempre hemos dicho que las niñas y adolescentes que salen embarazadas por violación tienen el derecho a acceder al aborto terapéutico porque la Organización Mundial de la Salud lo que nos dice es que tienen 4 veces mayores riesgos de morir a consecuencia de ese embarazo forzado. Entonces, a pesar de que en el Perú el aborto por violación sigue siendo un delito porque sigue penalizado, sí se puede implementar el aborto terapéutico a favor de las niñas y adolescentes por el riesgo que hay en su salud, pero el Estado falla continuamente en esa obligación que debería hacer. Ahora, sí, ciertamente, no solamente tenemos un caso, Santiago y estimados personas que nos están acompañando, tenemos 2 casos a nivel internacional en los cuales el Estado peruano ha sido declarado responsable por vulnerar los derechos humanos de las adolescentes y de las niñas por no permitirles acceder al aborto terapéutico. Estamos hablando del caso KL y del caso LC. El caso KL que fue resuelto allá aproximadamente por el 2005, si no me equivoco, y el caso LC en el año 2009, en el que los comités de Naciones Unidas, primero en el caso KL y luego el comité CEDAW en el caso LC, lo que hizo fue declarar al Perú responsable porque no facilitó la implementación o el acceso al aborto terapéutico para estas adolescentes. En el caso de LC, era una niña que fue violada sexualmente y ella tuvo un intento de suicidio. Por eso ella quedó con secuelas muy graves en su columna vertebral, fue conducida a un hospital donde se descubrió que tenía un embarazo producto de la violación y los médicos, en vez de, digamos, interrumpir su gestación, porque era ya una situación de mucho riesgo para ella, decidieron prevalecer más bien la vida del feto o de ese embrión que estaba en desarrollo y no se le garantizó el aborto terapéutico. Y lo que dijo el comité CEDAW en esa oportunidad, Santiago, es que el Perú no solamente había vulnerado el derecho a vivir libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes, sino además el derecho a no sufrir discriminación de LC y aparte de ello recomendó al Estado peruano no solamente tener una comprensión del aborto terapéutico amplio, no solamente por riesgo en la salud física, sino en la salud mental, sino además también lo que el comité recomendó era que se despenalizara el aborto por violación, que como he dicho es algo que hemos tenido y seguimos teniendo pendiente en nuestro país y lamentablemente hemos tenido hasta hace unos días la posibilidad de que se abriera el debate parlamentario en el Congreso, porque el Ejecutivo había anunciado que iba a ingresar un proyecto de ley Perfecto. para despenalizar el aborto por violación, pero eso está detenido también por esta situación de crisis política que estamos viviendo. Listo. Listo, Victoria, muchísimas gracias por tu ponencia. Pues por supuesto fue muy nutrida, trajiste a colación muchos temas interesantes y recordando también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia ha considerado o ha traído en su jurisprudencia la figura per saltum tras la vulnerabilidad aumentada que en circunstancias como estas podría entenderse que es una figura para saltarse la subsidiariedad del intentar llegar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, tal como nos lo ilustra Victoria, ante un Estado que no responde ante estas circunstancias, se podría acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para darle solución a este tipo de dificultades. Eh, en ese momento proseguimos a darle continuidad a la ponencia del día de hoy.
Nuestra segunda ponente es Elba Acevedo. Ella es magíster en Derecho y licenciada en Educación, docente universitaria también, autora de diversas publicaciones, entre las cuales es un libro muy reciente que ella acaba de publicar y que en su ponencia nos lo expondrá. También ella también ha hecho documentales sobre derechos humanos. Acaba de publicar el libro, como les venía diciendo, Hostigamiento sexual universitario, el espectador como un agente de cambio. Entonces, para darle continuidad a Elba, vamos a proseguir para que ella nos haga su ponencia, recordándole también que son 20 minutos de exposición y 7 minutos de respuestas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, saludos a todos, muy buenos días a todas y todos. Gracias a PRODE por darme el pase por esta presentación. Bien, voy a tratar el tema del hostigamiento y acoso sexual que vulneran el derecho a la libertad sexual. Los delitos contra la libertad sexual son hechos producidos a diario en nuestro país y son la expresión de una sociedad decadente en valores. Son a la vez fenómenos de alarma social, debido a que se enfocan como un elemento de la problemática social. La violencia sexual es un problema de salud pública, de educación sexual, de derechos humanos, entre otros. El hostigamiento y acoso sexual son un tipo de agresión que representan una problemática actual, no solo en Perú, sino a nivel mundial, que afecta tanto a mujeres como a hombres. No obstante, quienes se han visto mayormente afectadas han sido las mujeres. En el plano internacional, con el fin de enfrentar este lastre, se ha creado una serie de mecanismos supranacionales con el objetivo de sensibilizar a la sociedad y eliminar cualquier forma de discriminación contra las mujeres. Es por ello que se desarrollaron diversas plataformas internacionales. Solo para ejemplificar algunas, de las más resaltantes podríamos mencionar a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém do Pará, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en Beijing en el año 1995, cuyo resultado fue la Plataforma de Acción Beijing, y la 11ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, el CEPAL. Dichas convenciones han trabajado la violencia sexual desde diversas perspectivas, como en el plano laboral, familiar, social, educativo, entre otros. Bien, nuestro tema está centrado específicamente en la libertad sexual respecto a este tema de agresión, ¿no? De agresión sexual. En el Código Penal peruano se encuentra regulados en el título 4 de los artículos 170 al 178 los delitos de violación, seducción y actos contra el pudor, ¿no? En estos casos están enmarcados con el bien jurídico libertad sexual. El acoso sexual ha sido incorporado a nuestra legislación a través del Decreto Legislativo número 1410, publicado el 12 de septiembre del 2018, y se encuentra tipificado en el artículo 176b del Código Penal, y afecta a bienes jurídicos reconocidos constitucionalmente como la integridad moral, psíquica y física, el derecho al libre desarrollo y bienestar, la paz y la tranquilidad, que también son otros bienes jurídicos protegidos. En el caso del hostigamiento sexual, la Ley 27942, que se promulgó el 26 de febrero del año 2003, denominada Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, tiene por objeto prevenir y sancionar el hostigamiento sexual producido en las relaciones de autoridad o dependencia, cualquier sea la forma jurídica de esta relación. Por ejemplo, cuando se evidencie prescindencia de jerarquía, estamento, grado, cargo, función, nivel remunerativo o análogo, y esta normativa viene siendo aplicada en centros de trabajos públicos y privados, en instituciones educativas, en instituciones policiales y militares, además, relaciones de sujeción no reguladas por el derecho laboral. El año pasado se promulgó el Decreto Supremo 014-2019 del Ministerio de la Mujer de Poblaciones Vulnerables, que aprobó el reglamento de la Ley 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. En opinión personal, el acoso y el hostigamiento sexual vulneran el derecho a la libertad sexual. No obstante, el legislador no ha concebido
que en el acoso, que es un delito, el bien jurídico protegido sea también la libertad sexual. Y si bien es cierto, el hostigamiento sexual tiene como bien jurídico protegido la libertad sexual, esta solo se ha visto evaluada en el plano administrativo. En países como Honduras, México, Paraguay, solo por mencionar algunos, el hostigamiento sexual ha sido tipificado como delito, ya que vulnera ese bien jurídico protegido que es la libertad sexual. Asimismo, este tipo de actos tiene como agravante la relación de jerarquía o autoridad. En el caso de los centros educativos, quienes lo vienen cometiendo este tipo de actos degradantes, en su mayoría son docentes. Pero, ¿qué es la libertad sexual? ¿Y por qué el Estado debe protegerla? Es la libre disposición del propio cuerpo, sin más limitación que el respeto a la libertad ajena, y tiene la facultad de repeler agresiones sexuales de terceros. Al respecto, Muñoz Conde señala que la libertad junto a la vida y a la salud son los bienes jurídicos más relevantes. Asimismo, la libertad es el bien jurídico más propenso a ser atacado y que incluso puede afectar otros bienes jurídicos dejando de ser autónoma. Y que en el supuesto en que no se logre lesionar otro bien jurídico, existe la posibilidad de sancionar la conducta lesiva de la libertad. En el mismo sentido se pronuncia la doctora Antonia Monge Fernández, quien señala que la libertad sexual es la manifestación de la libertad personal y se concreta en la facultad de autorregularse en el ámbito sexual. Esta tiene dos fases, una positiva que consiste en la libertad de toda persona para disponer de sus capacidades y potencialidades sexuales, tanto en el ámbito individual como en el área social. Y otra fase negativa que se refiere a que una persona no puede verse involucrada en un acto sexual sin su consentimiento. Ahora, en el tema que específicamente he desarrollado más, que es el hostigamiento sexual en las universidades peruanas, en el caso específico de las universidades, la ley universitaria ha establecido una serie de mecanismos de control para prevenir y fiscalizar los actos que atentan contra la libertad sexual en perjuicio de los miembros de la comunidad universitaria. En el artículo 5 de la Ley 30220, Ley Universitaria vigente, se señalan principios. Solo mencionaré algunos de ellos. Por ejemplo, el pluralismo y tolerancia, el diálogo intercultural e inclusión, afirmación de la vida y dignidad humana, rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación. Y considero el más importante, el principio superior del estudiante. En una investigación realizada por el Ministerio de la Mujer en el año 2012, denominada Hostigamiento sexual en mujeres y varones universitarios, un estudio exploratorio, se comprobó que el 46,8% de los estudiantes piensan que el hostigamiento sexual se da porque uno lo permite. Este resultado evidencia que un porcentaje considerable de los encuestados y encuestadas cree que la persona víctima es quien tiene la responsabilidad en estos hechos y es culpable porque se piensa que genera, busca o permite el acto. Los casos de hostigamiento sexual muchas veces no son denunciados por la víctima, por diversos motivos. Y cuando lo hacen, a veces no son tan fáciles de probar, porque no hay testigos o estos no quieren involucrarse. El hostigamiento sexual en las universidades lamentablemente es frecuente y generada por un actor o agente que debería tener la responsabilidad de proteger a los más vulnerables, que son los estudiantes, y no aprovecharse de esta situación para agredirlos sexualmente. En otra investigación realizada por Oliveros, Perales y Zavala en el año 2015, en el artículo denominado Percepción del bullying en alumnos de sexto año de la Escuela de Medicina de una universidad pública, se abordó la situación de violencia en estudiantes de medicina humana de sexto año que no habían participado en el programa de formación integral de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En dicha investigación se tuvo como resultado que en el acoso sexual se encuentran implicados docentes y estudiantes. En la percepción de los alumnos se encontró que el 9,3% señala que los profesores primaron conducta maliciosa, así como acoso sexual, en forma de intercambio de favores sexuales por alguna recompensa.
Asimismo, existen casos de hostigamiento sexual que se han hecho público, como es el caso de la alumna con iniciales GMRH, que fue acosada sexualmente por el profesor Julio Alegría Cueto, de la Universidad San Martín de Porres. La Defensoría del Pueblo, tras conocer este caso, envía una comunicación al rector y al decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y Psicología, recomendando iniciar procedimiento administrativo contra dicho profesor en atención a la Ley 27942 y su reglamento y la ley universitaria. Otro caso similar se registra en abril del 2018 en la Universidad Nacional de Tumbes, en agravio de la alumna con iniciales JKPB de la Facultad de Ingeniería Pesquera, en el cual el docente Adán Alvarado Bernuy, ex rector de dicha casa de estudio, desaprobó a su víctima por no asistir a las citas propuestas. La Defensoría del Pueblo solicitó a esta universidad la inmediata separación preventiva de dicho docente. Sin embargo, el docente continúa impartiendo clases mientras el proceso avanza lentamente. Esta problemática también se evidenció en la Universidad Nacional de Ingeniería, pues en el año 2017 la universidad destituyó a un docente acusado de hostigamiento sexual hacia sus alumnas. 8 fueron las alumnas denunciantes. Este docente, Salutiniano Guamaní, quien laboraba como catedrático del curso de Constitución y Derechos Humanos, fue que cometió dichos actos en agravio de las estudiantes. La destitución fue aprobada por mayoría en la sesión del Consejo Universitario. En nuestro país son cada vez más numerosos los casos en los que los docentes se han visto involucrados en hechos considerados como hostigamiento sexual. Y si bien es cierto, el hostigamiento sexual no está tipificado como delito, el acoso sí lo está. Es cierto que en los casos de hostigamiento sexual se atenta contra el bien jurídico libertad sexual, indemnidad sexual, integridad sexual, con el agravante de que en el hostigamiento sexual se puede manifestar el tema de la jerarquía, docentes hacia sus estudiantes, el administrador hacia sus administrados, dejando su persecución solo a la vía administrativa, que está regulada por la Ley 27942 y su reglamento. Si bien en dicha vía la máxima sanción por este hecho es la separación del agresor del centro educativo de trabajo, ello no implica que el agresor no vuelva a reincidir cuando cambia de locación laboral o educativa. Asimismo, reflexionamos si el acto de violencia sexual que fue cometido por un docente, la universidad o centro de estudios también es responsable por no tener un adecuado filtro en la contratación del docente o hizo caso omiso en su rol de capacitador o sensibilizador de este tema. Ahora sí, permítanme, por favor, compartir la pantalla. En este caso voy a señalar una investigación que se realizó el año pasado en la Universidad Nacional de Ingeniería. Bien, es un diseño preexperimental. El grupo de estudiantes fue un grupo de 7º y 8º ciclo relativo de una facultad de la universidad. En este caso se aplicó un pretest con la finalidad de ver la percepción de los estudiantes frente a este tema, ¿no? El hostigamiento sexual. Entonces, en este caso se trabajó con una muestra de 86 estudiantes, bueno, una población de 86 estudiantes para los que estuvieron matriculados en los ciclos de 7º y 8º ciclo relativo, pero se trabajó con 85 estudiantes, 45 mujeres y 40 varones. Para esta investigación se realizó una encuesta validada por 4 expertos de diferentes países, tales como España, de la Universidad Complutense de Madrid, de El Salvador, de la Universidad de El Salvador y de Perú, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad San Antonio Abad de Cusco. La finalidad de conocer era cuál era el grado de hostigamiento sexual que convive con los estudiantes de la Facultad de Arquitectura. En este caso fue de ahí donde se tomó la muestra. El test fue realizado en julio del 2019 a una población de 85 estudiantes entre mujeres y hombres matriculados en el 7º y 8º ciclo. Bien, en este caso, los resultados que obtuvimos de este pretest fue acerca de los estereotipos, prejuicios y creencias
donde se le preguntó tanto a hombres y mujeres, por ejemplo, ¿las chicas que usan ropa ceñida provocan el hostigamiento de los varones de su entorno? Otro de las preguntas fue, ¿las chicas coquetas se exponen al hostigamiento sexual? ¿Las mujeres que beben más de la cuenta en una fiesta se exponen a ser manoseadas? ¿Las chicas que permiten que su novio las manosee, dejando que la situación se salga de control hasta llegar incluso a tener relaciones sexuales, son las que ocasionan el hostigamiento sexual? ¿Las chicas deben aceptar contacto físico, tocamientos, manoseos de un chico? ¿Las mujeres deben acatar la presión de beber licor, fumar dentro o fuera de la universidad como algo normal? Las mujeres que reciben mensajes o supuestos piropos por el celular o por redes sociales diciéndole bella, guapa, ¿lo deben asumir como algo inofensivo? Las chicas que reciben piropos de un conocido no es hostigamiento. Los varones guapos o supuestamente o considerados guapos pueden ser hostigados por las chicas de su entorno. Los varones que salen con una chica un fin de semana deben aceptar tener relaciones sexuales con ella. Los varones que sufrieron algún ataque sexual son culpables por no escapar o saberse defender de su agresor. Los varones que sufrieron un ataque de violación son culpables porque a veces se exponen a esa situación. Los varones deben aceptar tener contacto físico, tocamientos, manoseos de una chica. Los varones que son violentados física o verbalmente por otros deben aceptarlos porque no se ajustan al estándar social. Bien, entonces para ello nosotros tuvimos, en este caso, para que respondan totalmente en desacuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Entonces tenemos acá en los colorcitos plomo y gris, más o menos de acuerdo y totalmente de acuerdo. Es decir, que un 32% de hombres acepta que esa forma de violencia debe ser aceptada. Es decir, no reconocen claramente los estereotipos sexuales. Y un 30% de mujeres tampoco reconoce estos estereotipos sexuales. ¿Quiénes fueron los agentes de hostigamiento sexual? Nosotros consideramos quienes forman agentes de hostigamiento sexual, la víctima, el espectador y el agresor. Para el caso del hombre, señaló que había sido víctima en un 8%, había sido espectador un 43%, conoce al hostigador, al agresor, un 65%. En el caso de la mujer, se sintió víctima un 44%, como espectador un 54%, y conoce al hostigador un 58%. Entonces, en este pretest nos señala que efectivamente las mujeres han sido víctimas en un 44% respecto a los varones, ¿no? Que se han sentido menos víctimas, ¿no? Y espectadores, en el caso hay que tener esta relevancia, ¿no? Un 43% ha sido espectador y un 54% en el caso de mujeres espectadoras. ¿Dónde han sido más hostigados? ¿Consideramos dentro del campus o fuera del campus? En el caso del hombre, dentro del campus, en total un 19% ha sido hostigado, en el caso del hombre. Y fuera del campus, un 48%. Para la mujer, dentro del campus ha sido hostigada, o sí, antes que ha sido hostigada, un 22%, y fuera del campus, definitivamente más de un 80%, ¿no? Y esas son las evidencias pues, que tenemos donde la mujer siente más hostigada en la calle, pero igual no está protegida tampoco en la universidad. La interacción del hostigamiento sexual ¿por quién te has sentido más hostigado sexualmente? Los hombres señalaron que un 13% por sus compañeros, un 18% por docentes y por particulares un 43%. Para el caso de las mujeres, señalaron que un 9% han sido hostigadas por sus compañeros y un 18% por docentes. Y en este caso, bueno, más de un 45% por particulares. Como podemos ver, tanto hombres, estudiantes y mujeres han sido hostigados mayormente por docentes. ¿Cuáles son las modalidades del hostigamiento sexual?
Bueno, hemos Elba, qué pena, te quedan 2 minutos, ¿listo? Perfecto, ya está, ya voy a cerrar. Bueno, en este caso, por ejemplo, las modalidades por las cuales venían más denuncias a la Defensoría Universitaria son informáticos, piropos, visual, comentarios morbosos, tocamientos, propuestas indecentes. Los hombres señalaron que mayormente fueron por piropos, hostigamiento sexual visual y comentarios morbosos. Las mujeres señalaron que mayormente han sido hostigadas por piropos, hostigamiento visual, comentarios morbosos. Si los estudiantes conocen las actuaciones frente a casos de hostigamiento sexual, en el caso de que ellos se vean vulnerados por el hostigamiento sexual, solamente un 34% conocen normas de prevención en el caso de hombres, si han sido orientados, informados un 20%, si conocen a la Defensoría Universitaria un 18%, y si conocen forma de hacer las denuncias solamente un 5%. En el caso de las mujeres tampoco no es muy diferente la situación, solamente conocen normas y prevención un 32%, si han sido informadas o orientadas en temas de hostigamiento sexual un 12%, un 14% conoce a la Defensoría Universitaria y el procedimiento para quejas y denuncias un 4%. Bien, yo solamente quiero señalar que como hemos visto en el caso del espectador, que es mucho más que las denuncias por ser víctima, debemos hacer un frente como espectadores o testigos, sensibilizarnos, y para sensibilizarnos necesitamos pues capacitaciones, programas que ayuden a contrarrestar este tipo de actos. Simplemente basta que el espectador tenga una actitud de rechazo a cualquier forma de agresión sexual o a cualquier tipo de agresión dentro de la universidad o fuera, va a ser un cambio importante respecto a este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Elba. Yo creo que traes a colación unas estadísticas que le dan un contenido, pensaría yo, algo científico muy bien estructurado que nos permite entender las diferencias que existen entre el hombre y la mujer. Entonces, erróneamente siempre hemos considerado que el hombre es privilegiado porque es buscado o es agredido sexualmente, entonces mientras que la mujer se siente que se tiene que sentir objeto de una deshonestidad, que es un concepto bastante equívoco y que definitivamente tenemos que ir cambiando. Hablas también de que el delito entre el acoso sexual y el hostigamiento sexual es diferenciado. Entonces yo quisiera preguntarte, ¿tú cómo haces esa diferenciación entre el acoso sexual y el hostigamiento? O sea, ¿cómo los diferenciamos para tener claridad en estos dos aspectos? Y por otro lado, también quería preguntarte, teniendo en cuenta que tu análisis lo haces desde un estudio en la universidad y que en consecuencia ahí hay personas menores de edad, ¿cómo podrías entender la libertad sexual como un consentimiento, teniendo en cuenta que las personas menores de edad pues no emiten de forma tan abierta su consentimiento sin coartarle su libertad sexual, ¿sí? Es decir, ellos pueden tener una libertad sexual, pero haciéndole su debida protección. Entonces, ¿cómo harías esas diferencias? Bien, voy a ver si me acuerdo todo lo que me has preguntado. Sí, gracias, efectivamente. A veces nosotros creemos que solamente las mujeres han sido víctimas de violencia sexual, sin embargo, los hombres también lo son. Sin embargo, los hombres no denuncian. No denuncian porque sienten que si ellos lo hacen, pues los van a tratar de menos hombres, ¿no? Por no decir otra cosa, como normalmente ellos se hablan, porque el lenguaje, incluso en la forma de cómo se comunican los hombres, es violento. Entonces, dentro de la Defensoría Universitaria, los casos que nosotros tenemos estipulados han sido por denuncias de mujeres, más ninguno de hombre. Ellos señalan que ha sido, nosotros trabajamos un programa, ya es otro tema, pero trabajamos un programa donde los hombres señalaban que efectivamente ellos habían sido también violentados sexualmente, ¿no? Ahora, respecto a
cómo distingo yo en el caso de hostigamiento y acoso es el nivel de jerarquía. En el caso de hostigamiento sexual hay una jerarquía, ¿no? Un docente hacia una alumna, un administrador hacia su administrada, un funcionario público hacia el resto de personas, ¿no? Un rector hacia sus estudiantes, en fin. Entonces hay un nivel de jerarquía en el tema del hostigamiento sexual. En el cambio, en el tema del acoso es lineal. No hay este tema de jerarquía, ¿no? Ahora, me preguntaste otra cosa, que era el tema, sí, efectivamente dentro de la universidad también hay menores de edad, pero hay una situación mucho más grave. Las víctimas, en su mayoría, no denuncian los actos de violencia, no denuncian, y los poquísimos que hacen es a base porque alguien les ha dicho, denuncia ese acto, o porque sienten algunas veces, ¿para qué voy a denunciar? Primero me pueden revictimizar, toda la facultad se va a enterar que yo he denunciado a tal profesor, encima que existen personas que disuaden de este tipo de situación. Hemos tenido dentro de la universidad cuando la alumna no ha sabido dónde recurrir, por ejemplo, ya sea una funcionaria dentro de la universidad y le ha dicho, pero no denuncies, le vas a arruinar la vida a esta persona, a este estudiante, ¿no? Y encima es tu palabra contra la de él, o sea, han buscado disuadir este tipo de conductas, ¿no? Para ser denunciadas. Cuando las víctimas han ido, algunas, no todas, en una situación muy, muy lamentable, con una salud mental muy decaída, parece que no soportaron, otras sí lo han hecho con una actitud de que esto tiene que cambiar y yo denuncio, pero la gran mayoría son espectadores. Los espectadores, los testigos dentro del aula, fuera del aula, por los pasadizos, por cualquier ámbito están los testigos, los espectadores que ven este tipo de conducta. Basta que solamente hay un silbido que le silban o le digan palabras con contenido sexual explícito a una persona, la gran mayoría pasa de largo, no es mi asunto, yo sigo caminando, no es mi rollo, no, ¿para qué me voy a pelear? ¿Para qué me voy a comprometer? Pero ¿qué pasaría si en este caso el espectador le dice al que le está haciendo este tipo de conductas, ¿qué te pasa? ¿Por qué agredes a la persona? Tú no tienes que decir eso, o sea, solamente con esa actitud, ni siquiera ir y de frente a denunciarlo, porque también debería hacerlo, pero en este caso solamente tener esta actitud de rechazo, las cosas van a cambiar, porque va a desalentar este tipo de conductas del agresor. Otro día va a pensar, oh, no, me van a humillar, me van a hacer, mejor ya no lo digo. Entonces, Sí. corresponde, ¿no? Perfecto. Corresponde. Sí. Claro, Elba, me parece muy interesante lo que dices porque tú hablas de la empatía, esa necesidad que tenemos como sociedad de crear una especie de bloque que contrarreste este tipo de vulneraciones sexuales y que de esa manera podríamos reducir esta vulnerabilidad, básicamente que siempre o en su mayoría, según las estadísticas que nos muestras y que a diario lo vemos, es que obviamente la mujer es objeto de acoso sexual con mayor regularidad que los hombres y es una realidad que todo el mundo sabemos y que tenemos que empezar hacerle frente a esta circunstancia. Por otro lado, tú hablabas de un término que en el Código Penal también nuestro, en el colombiano, se habla de los bienes jurídicamente protegidos en el derecho penal. Y es una circunstancia o un término con el que yo nunca he estado de acuerdo, porque en nuestro derecho civil entendemos los bienes como unos objetos susceptibles de ser adquiridos. Entonces, cuando hablamos de bienes jurídicamente protegidos, tales como la dignidad no es un bien que tú puedas adquirir o que sea objeto de hacerlo transable a través de la mercantilización de los bienes. Entonces, yo pensaría, como lo dice Sergio Esteban Díaz Botero, que a los derechos humanos deberíamos hacerles una adaptación en el que todo el mundo, todas las personas entendamos que son algo que no se puede adquirir y que no se puede mercantilizar de ninguna forma. Entonces, de esa forma, adaptándolo a la sociedad, creo que lograríamos sociedades muchísimo más justas. Entonces, ya dando ese apunte que yo quería hacer al finalizar tu intervención, le quisiera dar la palabra ya a Yomali Sotomayor. Entonces,
agradeciéndote, Elba, por tu intervención. Fue muy enriquecedora y te agradecemos. Y posteriormente vamos a seguir con Yomali Sotomayor. Ella es abogada especialista en estudios de la mujer y de género, niñez y adolescencia, con más de 5 años de experiencia en el sector público y privado y en las organizaciones y en organizaciones no gubernamentales, y actualmente se encuentra cursando una maestría en políticas públicas y de género. Entonces, te damos la palabra, Yomali, y recordándote los mismos términos de tiempo, y posteriormente para hacer la solución de preguntas. Entonces tú me dirás si hago la presentación de tus diapositivas. Buenos días con todos y con todas. Sí, claro, Santiago, para que puedas compartir la presentación. Perfecto, dame un segundo, por favor. Bueno, aprovechando estos minutos, primero agradecer este espacio para poder compartir diversos conocimientos, diversas experiencias en relación a la temática de la prevención de la violencia hacia las mujeres. Y es un tema muy importante y colocarlo en agenda, sobre todo ahora en esta situación de una crisis, que estábamos en una crisis, pues crisis sanitaria, crisis de salud sanitaria, y bueno, lamentablemente ahora una crisis política, ¿no? Pero hay que mantener la fe y la esperanza ante ello, ¿no? Bueno, y para continuar con respecto a la línea de esta mesa, de ponencias, en el día de hoy voy a llegar a tocar la importancia de una mirada, de un enfoque que se llama la interseccionalidad como instrumento de análisis para los derechos de las mujeres. Voy a primero partir de una parte inicial, bueno, vale la redundancia, como una parte introductoria para algunas personas que todavía van incursionando en el tema de derechos humanos y van conociendo respecto también a diversos enfoques. El enfoque de la interseccionalidad permite ser una herramienta teórica y metodológica para estudiar y analizar las desigualdades y las discriminaciones en su conjunto o como puntos de encuentro, basadas en características individuales, sea como el tema del género, la raza, la identidad sexual, la edad y otros. Esto comprendidas dentro de expresiones y situaciones en privilegio o situaciones también de opresión. Es por ello que a través de este enfoque, de esta mirada interseccionalidad, como una categoría analítica para una efectiva defensa en el tema de los derechos de las mujeres y como herramienta de intervención para la prevención de la violencia hacia ellas, respecto a esta población, tiene como objetivos evidenciar, visibilizar las variedades de identidades como también las desventajas, que se dan como consecuencia de estas acciones de desigualdades y de discriminación, como el racismo y el patriarcado, que busca construir planteamientos reales y analíticos en favor de una igualdad de derechos, en favor de una equidad de derechos. Bien, con respecto a estas situaciones de opresión, a estas situaciones de privilegios, esto resulta interesante para repensar, para reflexionar, para cuestionarnos desde nuestras situaciones de privilegio, tanto en el lugar, tanto en el espacio en el que estemos. Es decir, desde nuestras propias trayectorias, de nuestras propias historias personales. Sé que el término privilegio nos puede generar un poco de desconcierto, un poco de rechazo y tener un poco también de incomodidad, ya que podríamos afirmar de plano que no sentimos que tenemos privilegios. Es por ello que considero necesario identificar aquello que tenemos por sentado como normal o natural. Que todos y que todas no tienen el mismo acceso a las oportunidades. Oportunidades, por ejemplo, acceder a estudios, a viajes, a trabajos
u otro tipo de oportunidad. Partiendo de esta premisa, reconocemos nuestros privilegios y pensamos de una manera interseccional. Esto que nos va a ayudar a transformar una desigualdad estructural en una sociedad más justa y equitativa, que es el lema o es la meta que buscamos como ciudadanos o ciudadanas. Esa desigualdad estructural que se ha evidenciado, por ejemplo, desde el Estado, desde el nivel de Estado, de cualquier tipo de nivel de Estado, sea sector local, sea sector regional o sea a nivel central. Y ahí nos llegamos a formular una pregunta. ¿Hasta qué punto se generan programas, servicios, programas o políticas públicas que se llegan a dirigir para todos y para todas? Es decir, que tengan un beneficio común, como una mirada interseccional. Es por ello que el día de hoy voy a tocar su génesis u origen de la palabra interseccionalidad. Bien, ahora para dar inicio a la línea histórica, es decir, a su génesis, cómo se da origen, se tiene una vasta literatura al respecto. Alguna de ellas se dio hace ya más de 2 siglos por autoras como Olympia de Gouges en Francia en el año de 1791, en la Declaración de los Derechos de las Mujeres, en el que comparaba la denominación colonial como la denominación patriarcal, estableciendo analogías entre las mujeres y los esclavos. Por otro lado, en el escenario de Estados Unidos, en 1883, cuando se evidenciaba las cortas alianzas entre las luchas abolicionistas y las luchas feministas por el sufragio de una población negra y de las mujeres, esta se visibilizaba el sistema del racismo y del sexismo. En el caso latinoamericano, específicamente en el Perú, esto lo señalaba la autora Mara Vivero Vigoya en su artículo titulado La interseccionalidad, una aproximación situado a la dominación, en el que detalla que a través de la obra literaria Aves sin nido, esto en el año de 1889, escrita por Clorinda Mato de Turner, se narra los abusos sexuales realizados por los gobernadores y curas hacia las mujeres indígenas. Lo que aquí era denunciar de esta manera la situación de vulnerabilidad por su condición étnico, racial y género, que llegaban a ser afectadas las mujeres indígenas. Sin embargo, el término mismo de interseccionalidad fue formulado en el año de 1989 por la abogada afroestadounidense Kimberly Crenshaw, especializada en estudios críticos del derecho. Y en el marco de sus investigaciones llegó a incorporar este enfoque, esta mirada, relacionado al tema de las mujeres afrodescendientes, en la línea de su reflexión teórica y quehacer político del feminismo y del activismo antidiscriminatorio afrodescendiente. Mujeres de color, que justamente menciona acá en sus investigaciones Kimberly Crenshaw, referido a un término adoptado ya en el año de 1977 con motivos políticos para sustituir la palabra minoría y demostrar de esta manera una solidaridad, una sororidad en cuanto a las mujeres entre mujeres indígenas. Investigaciones que han sido producto de un caso legal concreto y teniendo como análisis concreto la invisibilidad jurídica de estos múltiples factores de discriminación y de desigualdad y de opresión, que eran sujetas estas trabajadoras negras por la compañía estadounidense General Motors. El caso era el siguiente. Las mujeres negras que habían aplicado a un trabajo en dicha compañía estadounidense no les habían sido aceptadas, por lo que se alega que había sido objeto de discriminación, de una doble de discriminación, es decir, por ser mujer y por su raza.
en tanto se configuraba esta doble discriminación, una discriminación estructural. En ese sentido, lo que Kimberly Crenshaw buscaba explorar y argumentar que este instrumento, esta medida de interseccionalidad, llegaba a interceptar el racismo como el sexismo en la vida de las mujeres negras, como el racismo y el sexismo, que esto llegan a afectar a sus vidas, por tanto no se puede entender del todo mirando por separado las dimensiones de raza y las dimensiones de género, puesto que estos se llegan a cruzar y dan lugar a un sistemas estructurales y políticos propios de la violencia contra las mujeres de color. Este es un caso que dentro de la literatura relacionada a la interseccionalidad es muy importante como un antecedente para llegar a conocer más de ello. En esa línea es que a través de estas intersecciones de raza, género y clase, por así decirlo, algunos puntos, como elementos estructurales nos ayuda a entender los efectos múltiples de subordinaciones, dominación, opresión, marginación y asimismo usar esta diferencia que se da entre nosotras para enriquecer y transformar nuestras visiones y nuestras luchas conjuntas. La investigación que realiza esta abogada estadounidense afrodescendiente, que realiza Kimberly Crenshaw sobre el enfoque de interseccionalidad, la divide en dos categorías. La primera va relacionada a una interseccionalidad estructural. Y esta categoría lo que llega a indicar es que aborda la posición de las mujeres afrodescendientes, situadas de una forma diferencial, desventajosa, tanto en los campos económicos, por llegar a obtener un trabajo, en el campo social o en el campo político, y por ello tiene menos posibilidades de poder cubrir sus necesidades. En este enfoque, lo que se llega a citar es el ejemplo de la casa de acogida, Rosa Parks, y la línea telefónica de atención a la violación. Estas dos, por así llamarlo, casas de acogida o dos servicios de atención para la comunidad afroamericana, se encontraban en permanente conflicto tanto para las fuentes de financiamiento, es decir, la asignación de sus recursos según los estándares de necesidades con sesgo blanco y de clase media. La siguiente interseccionalidad es la interseccionalidad política, y este tipo de enfoque viene representando a que las mujeres afrodescendientes estén situadas dentro de al menos dos grupos subordinados, y esto se ve reflejado de la siguiente manera, en el que las mujeres de color experimentan el racismo de maneras que no son siempre las mismas que las que experimentan los hombres de color. Y el sexismo se manifiesta de forma que no siempre son estas paralelas a las experimentadas a las mujeres blancas. Ahí vemos la diferencia, la discriminación. Es por ello que Kimberly acuñó este enfoque con una intención, con un objetivo de llegar a contrastar esta multidimensionalidad de experiencias, trayectorias, historias personales de las mujeres negras en específico, con los análisis que privilegian un solo punto de discriminación, la raza, el género, la raza, entre otros. Y si nos llegamos esto a trasladar ahora en un escenario actual, esto se llegaría a hacer de manera insuficiente porque estaríamos postulando que el género como es el único factor de discriminación. Es entonces que la interseccionalidad, esta mirada o este enfoque nos llega a permitir a evidenciar, visibilizar, poner en superficie, identificando las interacciones entre estos ejes de discriminación, el género, la raza, la clase, la edad, la sexualidad y otros factores que ya componen este sistema de discriminación estructural, que han marcado en las identidades como también en las relaciones sociales, en diferentes escenarios, desde lo privado o al hecho de pertenecer a grupos sociales.
Bien, de acuerdo a lo expuesto por la literatura en relación a este enfoque, a cómo se dio origen, esto también es muy necesario llegarlo a implementarlo en el diseño, en las políticas públicas, a todo nivel de Estado. Bien, lo que se busca al momento de implementar este enfoque de interseccionalidad es aportar nuevas formas de mirar, de intervenir en el planteamiento de una realidad social más justa y equitativa, y que ésta se realice a través de nuevas y transformaciones políticas públicas, que es lo que es necesario. Lejos de estas políticas públicas que la gran mayoría han sido resistentes y lo siguen siendo, es entonces que debemos aproximarnos a nuevos cambios, con nuevas perspectivas y en definitiva a una sociedad más equitativa. Esta mirada surge en un reto en la aplicación de la dinámica de las políticas públicas desde dirigirse a la ciudadanía en general o bien a determinados grupos sociales. Entiéndase este último a mujeres, a personas migrantes, a personas con discapacidad, a la población diversa sexualmente, LGTBI, jóvenes, adultas mayores y otros. No obstante, para que se pueda aplicar este enfoque, esta mirada de interseccionalidad en las políticas públicas, es necesario varios elementos, entre ellos la voluntad política, los recursos económicos, un marco normativo, conocer la realidad, la diversidad, las problemáticas, las experiencias de la población, tanto de diferentes identidades. Todo ello llega a mirar de otro panorama y llegar a comprender estos factores, estos ejes de desigualdad y de discriminación. Bueno, para finalizar, referido a este tema, voy a ofrecer algunas reflexiones relacionadas a este enfoque. Pero para dar inicio a esta reflexión, me voy a primero a colocar en el pensamiento o dar el pensamiento que dio esta abogada afrodescendiente, Kimberly Crenshaw, en la cual manifestó de la siguiente manera. Sugiero que la interseccionalidad ofrece una forma de mediar entre la tensión, que se da en reafirmar una identidad múltiple y esta necesidad de desarrollar políticas identificando las diversas identidades de cada población. Con este punto es importante reflexionar qué tanto es esta mirada de interseccionalidad, tanto en las políticas públicas a todo nivel, que representa una manera de enmarcar en las formas de llegar a conjugar estos ejes de discriminación, la raza, el género, la edad y otros dentro del contexto de la prevención de la violencia hacia las mujeres, que generan, sobre todo, desigualdades significativas y de denominación en la vida social. Por lo que es tan importante y muy relevante encontrar la misma perspectiva, que esta violencia hacia las mujeres no sea concebida como un problema de un grupo minoritario, sino también un problema que le incumbe a todos y a todas con una mirada integral. Por eso es tan importante el escuchar este tipo de vulnerabilidades que afectan a estas poblaciones y colocarlo en agenda, sobre todo en una crisis como la cual ahorita estamos. Este enfoque de interseccionalidad propicia una reflexión para el reconocimiento y planteamientos en las políticas públicas a todo nivel de Estado. Bueno, finalmente, eso es relacionado al enfoque de interseccionalidad como un instrumento de análisis para esto, para la defensa de los derechos de las mujeres, pero también para la protección, ¿no? Defensa y protección de los derechos de las mujeres, que hay que ser considerado como un tema de agenda
en toda política pública. Gracias. Muchas gracias, Yomali. Yo creo que traes a colación una circunstancia bastante particular en que se dejan las mujeres muchísimo más vulnerables, porque tú hablas de la raza y de su condición de mujer, que en circunstancias de las mujeres negras terminan siendo mayormente discriminadas que otras mujeres. Entonces, en circunstancias como la que nos ha tocado vivir a nosotros en Latinoamérica, con el sesgo y con el lastre que cargamos de todo lo que fue la esclavitud en nuestra tierra, de todo lo que fue la esclavitud tanto para las culturas africanas traídas acá como para las culturas indígenas también, que es importante resaltarlo, y que la mujer siempre resultó siendo víctima de diversos grupos, o digamos que más bien enfoques discriminatorios. Entonces es importante tenerlo en cuenta, y hay que recordar también como el caso, por ejemplo, de Bessie Smith, una cantante afroamericana que murió en la puerta de un hospital porque no fue atendida tras ser objeto de un atropellamiento, y que no fue atendida porque la institución era una institución para blancos. Entonces, además de ser mujer, termina siendo objeto de discriminación por su raza. Entonces, yo te quería preguntar, tú, tú nos traes unas definiciones de unos, de algunas de unas de las escritoras pues muy importantes en todo lo que es el enfoque de género, pero ¿tú cómo nos definirías la interseccionalidad entendiendo las circunstancias poblacionales y de género en Latinoamérica? ¿Cómo lo definirías? Bueno, básicamente para entenderlo en un contexto común o un vocabulario mucho más amigable, por así decirlo, esta mirada o este enfoque en sí tiene que tener de ser naturaleza inherente en todas políticas, en toda normativa, partiendo de ahí, con un lenguaje muy amigable y entendiendo que este enfoque de interseccionalidad lo que busca es llegar a analizar, evidenciar diversos ejes de discriminación, que si lo llegamos a aterrizar en el campo de los derechos de las mujeres específicamente, hay que llegar a rescatar diversas vulnerabilidades. El tema del género, el tema de ser del mismo sexo, el tema de la misma edad, porque también adultas mayores también es necesario considerarlo. Todos estos tipos de ejes, colocarlos, analizarlos, evidenciarlos, ponerlos en la superficie para dar a conocer qué tipo de desventajas se van dando para resolverlos. Okay. Siempre viendo el lado humano, ¿no? Por tanto, estamos dentro del campo de derechos humanos, ¿no? El lado humano para buscar esa transformación. En sí, en otras palabras, es el cruce de todos estos ejes de discriminación. Ok. Bueno, Yomali, para finalizar tu ponencia, primero pues por supuesto agradecerte por por el tema que nos traes el día de hoy, y pues diciéndote que de forma personal me agrada mucho tu presentación, porque digamos que abarcas varias cosas, pero no le das un enfoque discriminatorio a otras partes, que es lo importante, y es aprender, la humanidad tiene que aprender a, a darle equilibrio a lo que históricamente ha estado en total desequilibrio, sin hacer una transmutación de discriminación, sino más bien erradicarla. Entonces me parece importante por eso lo que traes en tu presentación, y también recordando que, por ejemplo, José de Vasconcelos nos habla de la raza cósmica, que somos los latinoamericanos, y que somos una oportunidad de darle un nuevo enfoque a la humanidad, que es teniendo toda esta mezcla racial, toda esta mezcla cultural que nos enriquece, para darle una nueva mirada al mundo acerca de la igualdad y la equidad entre todos,
qué es como deberíamos ver el mundo, para pues dejar atrás todo lo que nos ha, el trastegar que tenemos de los tiempos y de las discriminaciones históricas que tenemos tanto en raza como en género, como en diferentes tipos de miradas que debemos dejar atrás, por ejemplo, ese eurocentrismo que tanto daño nos ha hecho. Eso por un lado. Entonces, para continuar con nuestra última ponente, ella es Jocelyn Churata, espero haber dicho bien tu nombre. Ella es fiscal adjunta especializada de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar de Condevilla del Distrito Judicial de Lima Norte. Entonces, quisiéramos darte a continuación la palabra para que hagas tu presentación. Bueno, ante todo agradecer el permitirme formar parte de esta mesa y tocar un tema tan importante que es la violencia contra la mujer. Y básicamente el tema del cual voy a tratar es sobre el derecho a una vida libre de violencia que viene afectando a las mujeres. Como ya lo indicaste, yo me desempeño y yo laboro actualmente en una fiscalía especializada de violencia contra la mujer y los integrantes del Grupo Familiar de Lima. Voy a tratar de hablar un poco a raíz de todo este tiempo, desde la creación de las fiscalías, de los problemas que hemos venido afrontando desde la dación de la ley. En Perú nosotros trabajamos con la ley 30364, que es la ley para prevenir, erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. A raíz de esta ley, como parte de las políticas públicas de la lucha contra la violencia, el Estado ha creado las fiscalías especializadas, que se han ido incorporando poco a poco con la finalidad de llevar específicamente casos referidos a agresiones en contra de las mujeres integrantes del grupo familiar, referidos a delitos contra la libertad sexual. Se ha tratado de dar un trato especial debido a la vulnerabilidad que tienen estas víctimas y con la finalidad de realizar mejores investigaciones. Desde la dación de esta ley 30364, que su vigencia ha empezado en Perú desde finales del año del 2015, se han venido dando una serie de modificatorias. Modificatorias entre las cuales ha conllevado a que se penalice este tipo de delitos, ya que antes de la puesta en vigencia de esta ley en Perú, las agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar no estaba penalizado propiamente, o sea, estaba penalizado a partir de que conforme al certificado médico legal, traspasando cierta cantidad de días, pasando los 10 días, recién era considerado como delito. Y si estas lesiones no superaban los 10 días de atención facultativa o incapacidad médico-legal, eran consideradas como falta y tenían un procedimiento totalmente distinto. La importancia de esta ley es que es una ley muy importante, ya que conlleva a tratar de erradicar la violencia y tratar de dar una atención más personalizada y más profunda en las investigaciones hacia las víctimas de violencia. Les voy a explicar un poco cómo es el procedimiento cuando se interpone una denuncia en el Perú, ante dónde se puede interponer una denuncia sobre este tipo de delitos. Lo usualmente es que existen 3 instancias en las cuales se puede interponer una denuncia, que es directamente en el Ministerio Público, a través del Poder Judicial, o lo que es usual, que es a través de la Policía Nacional del Perú. Una vez que esta denuncia es puesta de conocimiento de la Policía Nacional del Perú, lo que va a hacer inmediatamente la policía es recepcionar la denuncia, hacer el llenado de una ficha de valoración de riesgo, que es importante y que ha surgido en torno a esta ley 30364, porque esta ficha de valoración de riesgo va a permitir evaluar el riesgo en el cual se encuentra esta víctima de violencia. ¿Con qué finalidad? Una vez que se haya recabado esta denuncia, esta ficha de valoración, van a ser remitidas al juzgado especializado de violencia contra la mujer, integrantes del grupo familiar, para que el juez evalúe la emisión y el otorgamiento de medidas de protección urgentes y necesarias para proteger a esta víctima. Paralelamente, la Policía Nacional del Perú remite esta denuncia al Ministerio Público para que realice las investigaciones respectivas. Entonces, como vemos, hay 2 vías que paralelamente se van a ir llevando. Una es a través del otorgamiento, para la evaluación del otorgamiento de las medidas de protección, para que mientras esta investigación se vaya realizando, esta víctima no quede desprotegida. Ahora bien, vemos que hasta el momento les he mencionado que se ha venido trabajando en Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional del Perú.
Estos operadores de justicia tienen un trato directo con la víctima. Como tenemos un trato directo con estas víctimas de violencia, no solo mujeres, sino hablamos del entorno familiar, es necesario que las personas que trabajamos directamente con ellas estemos debidamente capacitados para atender este tipo de casos. Y es algo que ha sido muy difícil de afrontar porque ante la creación de estas fiscalías especializadas se ha venido también varios ciclos de capacitación. Y es importante indicar que nos hemos ido capacitando porque al inicio era muy difícil atender este tipo de casos de violencia. Es necesario indicarles que hemos tenido muchas dificultades para poder atender los casos de violencia, para poder tener una empatía con la víctima. No es lo mismo nosotros llevar investigaciones que llevábamos antes de delitos contra el patrimonio, un fraude, delitos de corrupción de funcionarios, a llevar investigaciones que conllevan o que tienen actos de violencia en agravio de una mujer, en agravio de una víctima de violencia familiar. Porque esta víctima de violencia viene con todo una carga emocional y lo primero que busca esta víctima es ayuda, es protección por parte del Estado. Y si tú no tienes la capacidad suficiente o la empatía suficiente para darle un trato digno a esta víctima no va a volver a denunciar. Lo que va a hacer esta víctima es decir, ¿para qué voy a ir a denunciar si usualmente me van a rechazar o mi caso se va a archivar? Y esta problemática era muy frecuente y muy grande que ocurría a un inicio, porque ¿qué hacían las comisarías cuando recepcionaban estas denuncias? No recepcionaban de manera adecuada esta denuncia. Lo que hacían era mandar a las víctimas directamente a la fiscalía. ¿Y qué ocurría? Que habían casos en los cuales había una posible flagrancia delictiva, que la víctima había sido agredida en ese momento. Pero si ellos remitían el caso al Ministerio Público, nosotros no tenemos la potestad de detener a una persona en flagrancia, ¿no? Son potestades que básicamente le corresponde a la Policía Nacional del Perú. Entonces hemos ido trabajando poco a poco con la policía para capacitarnos mutuamente, ¿no? Para atender a las víctimas, para darles una atención correcta, para que estas víctimas no se sientan nuevamente victimizadas. Debemos entender que con la adopción de esta ley es muy importante evitar todo tipo de revictimización. Si la víctima va y hace su denuncia, debemos tratar que en esa denuncia obtener la mayor cantidad de datos posibles para evitar nuevamente que esta víctima sea nuevamente vulnerada con declaraciones repetitivas ante diferentes instituciones, que lo único que va a conllevar es que esta víctima sea nuevamente vulnerada. Y víctima esta vez no parte por su agresor, sino parte por la misma justicia, parte de las mismas instituciones que no saben llevar a cabo un trabajo de manera coordinada, correlativa, con la finalidad de evitar este tipo de actos. Ahora, en el trabajo que hemos venido abordando es muy importante, como ya les había dicho, el otorgamiento de las medidas de protección. Las medidas de protección son medidas cautelares que se realizan de manera urgente con la finalidad de dar protección a esta víctima y evitar que ocurran nuevos actos de violencia. Pero ha ocurrido que a pesar de que se dictan esas medidas de protección, a pesar de que los juzgados otorgan estas medidas, han habido muchas falencias, tanto en el cumplimiento como en el abuso de las solicitudes de estas medidas. Ha habido parte de abuso de algunas personas que han tratado de utilizar estos mecanismos urgentes y rápidos para obtener otro tipo de intereses particulares que hemos visto una mala utilización por parte de algunas personas, tratar de obtener pensiones alimentarias de manera urgente, haciendo falsas denuncias, tratar de obtener regímenes de visitas de menores, restringir las visitas a los padres, y esto un poquito ha obstaculizado las investigaciones o nos ha quitado, digamos, un poco de tiempo sobre las investigaciones que realmente son más urgentes. Entonces, en este aspecto nosotros nos hemos visto un poco aturdidos. Nosotros hemos recibido una carga tan grande de las fiscalías penales que llevaban a cabo estas investigaciones de manera conjunta con los demás delitos, y cuando hemos recibido nosotros solamente esta carga referida a violencia contra la mujer, integrantes del grupo familiar y delitos sexuales, es una carga que es entre el 60 y 70% de la carga que tenían las otras fiscalías. Y realmente ha sido una carga muy abrumadora. Nosotros hemos tratado de llevar
tratar de capacitarnos, de llevar con empatía las investigaciones para llevar investigaciones que sean correctas, que no vulneren derechos. Asimismo, es importante también resaltar que como parte de estas medidas que dicta el Estado, en este caso para combatir la violencia, se han venido implementando diferentes formas de trabajo interinstitucional. Hemos venido trabajando con los centros de emergencia mujer, que forman parte del Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables en Perú, con el Servicio de Atención Urgente. Y en esta pandemia ha ocurrido algo muy particular. En Perú se inició la cuarentena a mediados de marzo del 2020. Entonces, el Ministerio Público continuó trabajando con los despachos de turno las 24 horas. Pero sucedía algo, que por el tema de la inmovilización social que que nos vimos confinados a estar en nuestros domicilios, la mayoría de las víctimas de violencia se vieron imposibilitados en realizar las denuncias, en interponer las denuncias. Pero ello ocurrió entre el primer y segundo mes en el cual nos encontrábamos en cuarentena, que a partir recién de ese momento empezaron a llegar cantidad de denuncias que desbordaron incluso la capacidad de acción que nosotros teníamos. Y lo que había pasado es que estando tanto el agresor como la víctima en un mismo ambiente, en un mismo domicilio, generó más violencia. Y lo que había ocurrido en los primeros meses, que por el confinamiento en el cual habíamos estado, estas víctimas se habían visto imposibilitadas de hacer sus denuncias. Es por ello que el Estado empezó a publicitar más el tema de la línea 100, que se utiliza en Perú. La línea 100 es una línea gratuita en la cual uno puede hacer una denuncia a través de llamadas telefónicas para solicitar que se atiendan sus pedidos de manera inmediata. Entonces, es a raíz de ello que nosotros nos dimos cuenta que la violencia, con esta pandemia que estamos viviendo, con la cuarentena en la cual nos vimos forzadas, ha incrementado de manera muy, muy grande, así como también se han visto incrementados los delitos contra la libertad sexual, sobre todo porque estos usualmente se suelen dar dentro de un ámbito familiar. Entonces nosotros nos hemos dado cuenta de que han existido muchas falencias, se ha tratado de tener una capacidad de respuesta para afrontar estos casos, entre la capacidad de respuesta y lo que ha optado el Estado por hacer son la adopción de diferentes leyes, entre las cuales el Estado en abril desde el presente año dictó el decreto legislativo 1470, el cual disponía que ante el confinamiento del estado de emergencia sanitaria en el cual nos encontrábamos, otorgaba, o lo cual disponía, que en este caso las medidas de protección que se otorgaran a las víctimas deberían darse dentro de las 24 horas, prescindiendo de audiencias con la finalidad de proteger la integridad de estas víctimas de violencia. Entonces, eso ha ayudado mucho, ya que con el uso y con la utilización de tecnologías en las cuales nos estamos de alguna manera habilitando todas las instituciones para tratar de hacer nuestras diligencias de manera más célere y no tener que estar haciendo las notificaciones presenciales, ha permitido que se atiendan los casos de manera más rápida, ha permitido que se recepcione denuncias de manera más célere. Ahora, este entorno de pandemia en el cual no solamente estamos confinados o no solamente está padeciendo Perú, sino que está padeciendo todo el mundo, es una situación muy grave, muy vulnerable, que lastimosamente afecta más a aquellas personas que se ven en desigualdad, en un trato de desigualdad, y hablo de las mujeres, las víctimas de violencia. Y ahora es necesario que nosotros indiquemos que existen desigualdades. Lamentablemente existen desigualdades entre hombres y mujeres que conllevan a que ésta sea más vulnerable, conllevan a que ésta sea víctima de violencia, de actos de violencia, que no solamente se dan en el entorno familiar, sino también se dan en el entorno público, en diferentes instancias. La violencia contra la mujer es algo que no es de hoy, no es de ayer, que lleva muchos años atrás. Ciclos en los cuales, motivo por los cuales los estados tratan de implementar medidas para combatir la violencia. Te Asimismo, quedan 3 minutos, Jocelyn.
Es importante hablar sobre la perspectiva de género que nosotros utilizamos en esas investigaciones. Debemos tener en cuenta que la perspectiva de género que se utiliza se usa con la finalidad de evitar, digamos, la palabra perspectiva hace referencia a una forma de ver y analizar una determinada situación o de tener un punto de vista. Trata de analizar la forma en la cual la sociedad entiende de cómo deben de comportarse los sexos. La perspectiva de género en las investigaciones penales va a ayudar a que estas desigualdades sociales que existen por el solo hecho de ser mujeres, hablando de mujeres, no trata de buscar que se evite esta desigualdad. Y una forma de luchar contra esta desigualdad es tratar de darle cierto trato diferenciado a las mujeres, por lo mismo que son víctimas. Ahora, es importante resaltar que este trato diferenciado que son víctimas las mujeres ha conllevado a que sean víctimas de violencia. Víctimas de violencia, y es por ello que tanto las cortes internacionales como en este caso nuestras cortes nacionales han ido dictando diferentes medidas para tratar de soslayar o de equilibrar la balanza ante estos actos de violencia de los cuales son víctimas. Es importante indicar que al momento que realizamos nuestras investigaciones debemos evitar dar comentarios estereotipados que lo que hagan sea vulnerar a las víctimas de violencia con nuestra forma en la cual nosotros conllevamos investigaciones. Al momento de, digamos, de tener en cuenta de que si una víctima ha sido de violencia una vez y tú ves que tiene 3, 4 violencias, y hay veces escuchas y dicen, pero si esta ya ha sido víctima de violencia porque sigue con su agresor, este tipo de conceptos son conceptos estereotipados en contra de esta víctima, porque lo que no nos damos cuenta es que esta víctima vive en un ciclo de violencia en el cual no va a poder salir sola. Necesita que del exterior o parte del Estado brindemos una ayuda a estas víctimas para que puedan salir de ese yugo, de ese ciclo de violencia, y puedan entender de que también tienen derechos. Tanto al igual que los hombres como las mujeres tenemos los mismos derechos. Y la forma de ellos es tratar de que estas víctimas encuentren la ayuda necesaria en el momento de necesario y no se vean relegadas y vean que su única salvación es este agresor. Y por último, indicar y tratar de concientizar que la violencia no solamente está en nuestra sociedad, está en nuestra casa, está en nuestro entorno. Y lo importante en ello es que nosotros tratemos de evitar tener estereotipos con respecto a las demás personas, tratar con igualdad a tanto hombres y mujeres. El hecho de que en casa nosotros a veces asignamos ciertos roles a mujeres y hombres genera este tipo de violencia poco a poco desde el hogar. Entonces, evitar ello podría conllevar a evitar muchos actos de violencia en el futuro. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que es sumamente importante que nos traigas la forma o las formalidades que se deben llevar a cabo para hacer la interposición de denuncias cuando la mujer es víctima de abuso sexual o de acoso sexual, para que las mujeres estén concientizadas de sus derechos y puedan ejercer acciones legales para terminar su vulneración y por supuesto, para que las acciones legales inicien contra los agresores, que es lo que deben hacer las sociedades justas. Entonces, con esa circunstancia, nos hacen una pregunta que yo considero bastante importante, porque tú hablabas acerca de la victimización de la mujer cuando se la somete a diversos interrogatorios o evaluaciones, y nos preguntan que si es obligatorio que la víctima de violencia psicológica sea sometida nuevamente a una evaluación a nivel de fiscalía cuando ya ha sido evaluada previamente por el Centro de Emergencia de la Mujer. Claro, bueno, ese es un problema muy grande que nosotros que se ha dado desde el inicio. ¿Y por qué? Porque lastimosamente no hay un trabajo interinstitucional entre el Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer.
¿Qué ocurre? Por protocolos mismos y por la misma ley 30364 establece que la Policía Nacional del Perú, al momento de tomar conocimiento de un hecho de violencia, debe poner de conocimiento de este hecho al Centro de Emergencia Mujer, que forma parte del Ministerio de la Mujer. ¿Con qué finalidad? De que el Ministerio de la Mujer le dé un abordaje psicológico, legal y social. Pero cuando cuando los centros de emergencia mujer reciben estas víctimas, realizan una evaluación, realizan sus informes psicológicos. Y en estos informes psicológicos, lamentablemente, este tipo de informes psicológicos no tienen un estándar probatorio para que nosotros podamos afrontar en un posible juicio o que pueda tener un sustento legal conforme al Código Procesal Penal. Entonces, hemos tratado de buscar la forma de que sus informes psicológicos cumplan con los estándares periciales que establece la guía de procedimientos para las víctimas de violencia que tiene el Ministerio Público, que tiene medicina legal. Entonces, la mayoría, el 90% de estos informes psicológicos que realiza el Centro de Emergencia Mujer, lamentablemente no cumple con estos estándares. Y nosotros, si llevamos este caso a juicio, este caso se va a sobreseer, este caso se va a archivar, porque no tiene validez. La ley nos establece de que son válidos los informes realizados por los centros de emergencia mujer, por otras instituciones y todo lo que quieran, pero cuando nosotros lo llevamos a juicio, este informe no tiene validez porque no cumple esos estándares. Porque muchas veces en sus conclusiones ellos se colocan o individualizan al autor o colocan, digamos, algunas alegaciones o afirmaciones de los hechos que aún no se han probado. Entonces, al momento de nosotros actuarlo, lamentablemente no nos sirve. Entonces, por ello, yo sé que está mal y muchas veces nos hemos visto obligados de que esta víctima sea nuevamente evaluada por el Instituto de Medicina Legal para que nos dé una pericia más completa con respecto a las lesiones psicológicas que esta persona ha sufrido y para que cuando lleguemos a juicio tengamos realmente un sustento y una pericia fortalecida que nos ayude a continuar con este proceso. Lamentablemente ocurre, hemos tratado de tener un trabajo más interinstitucional con el Ministerio de la Mujer, pero ellos todavía no sacan hay un protocolo que supuestamente está en camino para evitar este tipo de revictimización, porque sí se da, lamentablemente sí se da, y Claro, esperemos que salga pronto. entiendo. Yo creo que mencionas algo de lo que ya habías expuesto y que me parece muy importante, tanto la revictimización como y creo que lo mencionaba Elba también, como ese miedo que tienen las mujeres de acudir ante las instancias judiciales o de la fiscalía, por entender que la burocracia a veces imposibilita la opción legal para llegar a la justicia de sus circunstancias. Entonces, aquí lo importante sería más bien que entre el ministerio y la fiscalía haya una coordinación para que este tipo de evaluaciones sea acogido de forma adecuada, tanto para que la fiscalía lo pueda utilizar como prueba y se utilice ya ante instancias judiciales. Entonces, eso sería lo importante. Y también haces mención de lo que es la línea 100, que es muy importante y que en Colombia también tenemos algo análogo llamado la línea púrpura que funciona en Bogotá. Entonces, que es una de la atención inmediata para proteger a la mujer cuando es víctima de abuso sexual y de otro tipo de violaciones contra su integridad. Entonces, es bastante importante que nos hayas traído esta información para que las mujeres lo tengan en cuenta al momento, ojalá que no, por supuesto, de que sean víctimas pues de abusos contra su integridad física y psicológica. Entonces, pues no siendo más, les quiero agradecer tanto a las ponentes que nos han enriquecido con toda su información y que han cultivado pues en nosotros un sentir de tener un poco más de empatía para la mujer, de entender que sus circunstancias nos deben hacer evolucionar hacia una nueva perspectiva en el que dejemos atrás esa discriminación y empecemos sociedades más justas y más equitativas para todos. También entendiendo que ineludiblemente hay diferencias entre hombres y mujeres, pero que esto no signifiquen privilegios para uno y discriminación para otros, sino que lleguemos a tener una conciencia en que todos somos iguales y que nuestras diferencias lo único
único que hacen es menoscabar la dignidad entre las personas. Entonces, les agradezco muchísimo a ustedes por haber venido. Todas las ponencias fueron muy buenas, de todas aprendimos muchas cosas y también, por supuesto, les agradecemos a a los espectadores y a los organizadores del Congreso. Fue una sesión más que terminó el día de hoy, pero por supuesto el Congreso continúa en más ponencias, entonces les solicitamos que estén pendientes y que se conecten y que aprendamos más, por supuesto, de todo lo que son los derechos humanos. Muchas gracias.